Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Son ustedes bienvenidos a esta serie del santuario La Sombra de la Cruz. Y bien, como es nuestra costumbre, antes de abrir la palabra de Dios y tratar sus temas, pedir entonces la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones recibidas en el transcurso de este día. Y ahora gracias por este momento feliz en el cual podemos estudiar la doctrina del santuario. Santo Espíritu de Dios, en donde estemos cada uno de nosotros, pedimos nos asistas, abran nuestro entendimiento y atesores estas verdades en nuestro corazón. Y lo estamos pidiendo en el nombre que hace posible todas las cosas, el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Bien, tal como habíamos anunciado hace una semana, nuestro tema de hoy será el candelero o el candelabro de 7 brazos. Hagamos, antes de entrar en nuestro tema de lleno, un repaso para beneficio de tal vez aquellos que no estuvieron en anteriores temáticas sobre la estructura de nuestro santuario. El santuario ocupaba, como vemos acá, un lote en el cual correspondían 22 metros y medio de largo por 9 metros de ancho, con una entrada principal al primer lugar, que lo vemos como en un cuadrado, en donde se encontraba el altar del holocausto y la fuente en la cual debían lavar sus manos y los pies los sacerdotes. Enseguida, en el otro cuadrado, se encontraba lo que es definitivamente el tabernáculo o tienda, en el cual se encontraban algunos muebles que nosotros ya hemos estudiado. Veámoslo de otra manera, un poquito más imaginaria, como los artistas, en base a los datos que da la escritura, se lo han imaginado. Entonces tenemos acá el atrio, donde está el altar del holocausto, la fuente y el tabernáculo con su cubierta, que tenía justamente varias capas que ya hemos estudiado. Y dentro de este tabernáculo tenemos el primer lugar, el lugar santo. En este lugar, que ya comenzamos a estudiarlo en nuestro último tema, encontramos que se encontraban algunos muebles, como el altar del incienso frente a la cortina de que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces, en ese lugar se encuentra el altar del incienso, la mesa de los panes en el norte y el candelero en el sur. Quiero llamar su atención a la rosa de los vientos, o con la que señala los 4 puntos cardinales. Nótese que el oriente está en la parte derecha, es por donde se entra tanto al santuario como al tabernáculo, siempre dando la espalda al sol en su nacimiento, porque los paganos adoraban al sol en la mañana de cada día hacia el oriente, pero Dios mandó construir su santuario de espaldas del oriente. Entonces, en el norte está la mesa de los panes y en el sur el candelero y en el occidente el altar del incienso, el cual fue estudiado en nuestro último tema. Y entonces, hoy vamos a estudiar nuestro candelabro o candelero. En primer lugar, definamos la palabra candelabro o candelero, quiere decir lámpara, que también la llaman los judíos hasta el día de hoy la menorá, que quiere decir la lámpara. Dice el relato bíblico de Éxodo 37, sus versículos 17 al 24, cómo fue elaborado este candelero o candelabro por orden de Dios. Y reza en la siguiente manera. Hizo, hablando de Moisés y de Bezaleel, el hombre a quien Dios capacitó para hacer todos estos muebles,
Hizo asimismo el candelero de oro puro, macizo, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo, de oro, todo de oro. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo, 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así, en los 6 brazos que salían del candelero. Muy descriptivo, ¿no? Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos de la misma, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabileras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, o sea, 34 kilos con todos sus utensilios. Como ustedes pueden ver, pues como no había fotografías en ese tiempo, de acuerdo a la descripción que hace la palabra de Dios, los artistas bíblicos se han imaginado cómo era este candelero y también por representaciones que se han encontrado en diferentes lugares arqueológicos que corresponden a figuras del candelero. Entonces, más o menos lo que vemos aquí en nuestra pantalla debió ser algo supremamente hermoso. Imagínense ustedes, hecho a martillo. O sea que todo era un bloque de oro y se le fue dando la forma. Increíble. Ahora, lo que más me admira a mí es que era de oro puro y pesaba 34 kilos de oro puro. Imagínense, me di en una tareita de averiguar a cuánto equivaldría hoy hacer un candelero con las descripciones bíblicas. Y el resultado ha sido el siguiente. 34 kilos valdrían $385,350 hoy, dólares. Y los tradujimos a pesos, suponiendo que el dólar esté a 3.600 y nos da 1.387.260.000 pesos. 1.387 millones de pesos valdría solo el candelabro, sobre el candelero. ¿Qué quiere decir esto? El precio de la redención, el precio del plan de salvación, lo que ha costado en el universo y en cierta manera lo que le ha costado al mismo Dios. Eso es lo que simboliza, lo que representa. Y claro, en oro quiere decir lo más puro, lo más precioso que ha podido existir entre los metales de los seres humanos, porque el plan de Dios es lo más precioso, lo más valioso que ha podido existir en el universo. Bueno, hasta aquí la descripción entonces que nos hace la palabra de Dios en Éxodo. Veamos cómo lo describe Cristo en su santuario del Espíritu de Profecía en su página 31 y el párrafo 3. Dice, al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Claro, tenían que alumbrar el lugar santo y en cierta forma el santísimo, porque por debajo y por encima de la cortina pasaba el resplandor. Y como las paredes eran de oro, acuérdense ustedes
que las tablas estaban enchapadas en oro, las tablas que eran las paredes y el piso, todo estaba enchapado en oro. Entonces, la brillantez de esas 7 lámparas debió ser algo hermosísimo, algo incomparable, algo que pues no podemos describir. Ahora bien, hagamos una breve reseña del candelabro, porque muchas personas pues pueden preguntarse, bueno, ¿y ese candelabro, el candelero, en dónde está hoy? Esto es toda una historia, porque este tabernáculo, sabemos bien nosotros, estuvo en varios lugares de Palestina, hasta que, por orden y permiso de Dios, Salomón construye ya un templo, ya no una tienda que era desarmable y teletransportable. No, ya se hizo entonces un templo bastante grande, hecho en proporción igual al santuario, pero varias veces mayor. Entonces, hablando del candelero, porque en un tema más adelante vamos a hablar del templo de Salomón, ya no hubo un solo candelero. Se hicieron entonces 9 copias, 9 copias del candelero. En otras palabras, en el templo que construyó Salomón, había en el lugar santo, en el lado sur, 5 candeleros y en el lado norte, 5 candeleros, o sea, 10 candeleros. Esto debió dar una iluminación espectacular, extraordinaria. Pues bien, como todos sabemos, ese templo de Salomón fue una gloria del pueblo judío, era un orgullo para ellos, pero debido a la rebelión, a la desobediencia del pueblo de Israel, Dios les profetizó que iban a ser cautivados, ir en cautiverio, se iba a acabar su reinado, se creyeron que eran los únicos pues del mundo que merecían la bendición de Dios, que todo el mundo tenía que postrárseles, y se volvieron idólatras, abandonaron los principios de los mandamientos de Dios y finalmente Dios permite el cautiverio. Este cautiverio babilónico, que comienza con Nabucodonosor II, año 606, él vino varias veces a Palestina para apaciguar rebeliones de los judíos, hasta que ya en el 586, ya en vista de que no se los aguantaba más, destruye las murallas, destruye el templo y se lleva todos los muebles de oro, incluyendo el candelero. Como sabemos bien, este cautiverio demoró 70 años según las profecías que Dios había entregado a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías. No iba a ser ilimitado el cautiverio, y sí, a los 70 años ya en el imperio medo-persa comienzan a regresar otra vez una nueva generación de judíos para poblar y restaurar a Jerusalén, sus muros y su templo. Hasta donde tenemos conocimiento, y se llama a ese nuevo templo reestructurado el templo de Zorobabel, porque es Zorobabel el líder político, no sacerdotal, quien dirige la reconstrucción de este templo. Después vamos a ver que van a intervenir Esdras y Nehemías, pero este templo, este segundo templo, se llama el templo de Zorobabel, regresan con muchos de los utensilios que están mencionados en la Biblia, miles, pero no el candelero. Parece que los muebles no regresaron. Ellos tienen que elaborarlos. Entonces se elabora un nuevo candelero en base al primero, el conocimiento y las indicaciones que ellos tenían de ese candelero. Tenemos entonces que ya es un quinto siglo antes de Cristo, 457, llamémoslo así, y comienza otra vez los servicios del santuario. Ya no con 10 candeleros, como puso Salomón, sino con uno solo, imagen del original. ¿Qué pasó con el original? No sabemos. Posiblemente quedó en Babilonia, posiblemente lo hayan fundido,
posiblemente haya ido a un templo pagano porque habían demasiados templos en Babilonia, casi 200 templos, dicen los historiadores, templos paganos. Entonces, no sabemos qué camino tomó el candelero original. El caso es que se elabora uno nuevo. Entonces, este templo de Zorobabel, con el correr de los siglos, y voy a hablar más o menos del año entre 180, 200 antes de Cristo, sufre una invasión pagana de un descendiente de Seleuco. Como ustedes recordarán, Alejandro el Grande conquista el mundo en el año 331 antes de Cristo, pero muere muy pronto, muy joven, y 5 generales se toman el poder, 4 de los más jóvenes se unen y eliminan al más viejo, al más antiguo, que se llamó Antígono, que había luchado al lado de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, y los 4 generales jóvenes se reparten el imperio griego. Ptolomeo va a Egipto y el sur de Palestina, la península del Sinaí. Entonces Casandro va a lo que es Macedonia, Grecia y las Galias, Europa. Seleuco entonces toma lo que era Babilonia, Siria, Asiria, ¿ya? Y Lisímaco, el Asia Menor. Entonces, un descendiente de Seleuco que gobierna el norte de Palestina, donde era Babilonia, invade el territorio de Palestina y este se llama Antíoco Epífanes. Quiere decir en griego Epífanes el ilustre, pero los judíos lo llamaron Epímanes, que quiere decir el loco. Porque imaginen ustedes lo que hizo este Antíoco Epífanes o Epímanes. Llegó a Jerusalén, se metió al templo con sus tropas y como veía que sacrificaban corderos en el altar del holocausto y que los cerdos eran un animal inmundo para los judíos, sacrificó cerdos en el altar del holocausto a sus dioses. Claro, los sacerdotes escandalizados por ello, y tomó de ese cerdo asado, acostó, tumbó en el piso a todos los sacerdotes y poniéndoles un pie en el cuello, les abrían la boca y les metían pedazos de carne de cerdo porque ellos nunca habían comido cerdo. Todas esas cosas hizo. Es más, dicen que puso una estatua del Júpiter olímpico en el altar donde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. Todas esas cosas están contadas en el libro de los Macabeos. Estos libros son apócrifos, o sea, no están en nuestras Biblias, están en la Biblia católica. Son libros que contienen datos históricos y ellos cuentan todo esto que sucedió ahí. Esto hace entonces que este hombre, Antíoco Epífanes, se lleve muebles del santuario para Babilonia. Entre ellos se llevó el candelabro que ya era una copia del original. Se llevó ese candelabro para allá. El sumo sacerdote se llamaba Matatías y él tenía una cantidad de hijos varones que comienzan una especie de guerrilla en las lomas, en las montañas de Judea, y se arman y le dan guerra a los seleucidas, los del ejército de Antíoco, y realmente la historia que narra Macabeos primera y segunda de Macabeos es una historia gloriosa, de ver cómo Dios con un puñado de judíos, de Macabeos, así se les llama, va ganándole batalla tras batalla hasta que los echaron, los desalojaron de Palestina a estos ejércitos seleucidas, descendientes de Seleuco. Y entonces el candelero y muebles del santuario pues quedaron perdidos porque fueron llevados a Babilonia. Se trata de perder un poco la trayectoria del candelero, pero hay historiadores de ese tiempo, especialmente Flavius Josephus, que fue un historiador ya del primer siglo de nuestra era, un historiador judío que trata de rescatar toda esta historia. Y entonces él supone que este
candelero con el tiempo, cuando llega justamente el Imperio Romano, es llevado por las tribus que invaden a Europa, entre ellas los vándalos, que conquistan el norte del África y el sur de Italia. Ellos se llevan ese candelero a la ciudad de Cartago, es una ciudad al norte de Egipto. Y este candelero permanece ahí un tiempo hasta que Justiniano, el emperador de Constantinopla, quien es cristiano, él arma entonces un escuadrón de soldados y va a conquistar a Cartago en búsqueda del candelero. Y claro, este ya no es el candelero original. Sepamos que este es un candelero, ya una copia del original, pero se va y lo rescata y se lo lleva a Constantinopla. Los últimos rezagos que tenemos de historia del candelabro es que en Constantinopla. De ahí no se sabe más. Hay historiadores que suponen que el obispo de Roma con el tiempo reclamó ese candelero y que ese candelero está en los subterráneos, en los socavones del Vaticano, que lo tiene la Iglesia Católica, pero ya es una copia, ya el original, ya sabemos que el original se perdió, entonces lo llevaron a Babilonia y ya no se supo más. Lo que sí se sabe del Arca del Pacto es que cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, el Arca del Pacto fue escondida por Jeremías y otros sacerdotes, el arca original con los 10 mandamientos originales, y de ella sí no se sabe. Cuando lleguemos a estudiar el Arca del Pacto, que será dentro de 2 temas, ya les mencionaré cuál es la historia del Arca del Pacto, el camino que ha tomado esta arca y cómo hay una réplica en Etiopía, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, todo esto se sabe. Ahora bien, hay un paso que yo me brinqué en esta reseña, y es que los romanos se apropiaron del candelabro que había en el templo de Herodes, el templo del tiempo de Jesús y los apóstoles. Como ustedes saben, el sitio a Jerusalén, que demoró unos 6 meses, dio la ruina total de los judíos, mataron a todos los que había en Palestina, quedaron solo los que están fuera de Palestina, y quedó el dicho de como judío errante, quedaron sin patria, sin nada, y se llevaron varios muebles los romanos en el año 70 para Roma, entre ellos el candelabro. Aquí en esta figura que ustedes tienen, en esta diapositiva, los que puedan verla, en la figura del centro hay un relieve, un alto relieve que se encuentra en la foto de la derecha, que se llama el arco de Tito, el arco del triunfo de Tito. Tito es el general romano que invade a Jerusalén, que saquea el templo y lo incendian y se llevan lo que pueden, la mesa de los panes y otras cosas, se sabe, por ese alto relieve, trompetas de oro, etcétera, y el candelero se lo llevan a Roma. Ahí está entonces ese grabado en el arco triunfal de Tito, Tito Vespasiano, y ha quedado para la historia este registro. Personas que han ido a Roma, algunos amigos míos, me han testificado de que han visto este grabado en persona y se ve claramente el candelero que lo llevan como trofeo. De ahí del Imperio Romano es donde los vándalos, con el tiempo, con sus invasiones, se llevan ese candelero a Cartago, al norte del África. Y finalmente parece ser que reposa allá en el Vaticano. No hay una certeza porque la Iglesia Católica pues no ha permitido saberse a ciencia cierta si es así. Lo que sí se sabe es que los tesoros de la Iglesia Católica allá en sus socavones, en sus subterráneos, es impresionante, porque por tantos siglos recibían quintales, centenares de oro, plata y otros metales preciosos de manos de reyes, condes, vizcondes, príncipes, a quienes les dan el permiso de gobernar, y si no pagan el tributo, ahí mismo la excomunión, cerraban iglesias, conventos, y la gente
creía que el diablo les iba a gobernar, los iba a invadir, y entonces tumbaban a sus gobernantes y elegían gobernantes que fueran a arrodillarse al Papa. Entonces, los tesoros que hay en el Vaticano, dicen estadistas, que si se vendieran, se sacaran y se vendieran y se repartiera ese dinero entre los pobres, no habría pobres en el mundo. Imagínense ustedes cómo será. Sino más, el candelero original costó 1.380 y tantos millones de pesos. ¿Cómo sería pues todo lo demás? En la siguiente imagen, quiero que vean esta fotografía. Este es un candelero que se encuentra en Jerusalén. Está en una vitrina de vidrio, pero obvio, no es el original, es simplemente una copia imaginativa de lo que pudo ser el candelabro o candelero. Ellos lo llaman la menorá. Esa menorá, que como ya dijimos al comienzo, quiere decir lámpara. Y hasta el día de hoy es un símbolo representativo de Israel, del pueblo judío. En muchos de documentos, de banderas, de otros sitios, este candelero es el símbolo judío hasta el día de hoy. No el arca del pacto, sino el candelabro. Es el símbolo judío. Lo representa en todas partes. Entonces, esta es una copia imaginaria y, lógico, tiene un tamaño espectacular. Imagina, este fue el tamaño de los 10 candelabros que Salomón fabricó para el templo, que fueron 10 candelabros, ya no uno, sino 10. Entonces, ellos lo tienen ahí como un testimonio en Jerusalén para los turistas, para las personas que van ahí, de lo que fue ese símbolo para ellos hasta el día de hoy. Bien, el candelero de los 7 brazos, dice entonces Zacarías 4, 2 al 6, vamos a ver unas comparaciones en la palabra de Dios para poder sacar nosotros lecciones espirituales que sean enriquecedoras para nosotros. El candelero de los 7 brazos estaba lleno de aceite y siempre encendido. El aceite, ya sabemos nosotros, es un símbolo bíblico del Espíritu Santo. En una serie anterior que yo dicté del Espíritu Santo, que fueron 15 temas, estudiamos al dedillo, bien detalladamente, los símbolos del Espíritu Santo y vimos cómo en la Biblia hay una cantidad de pasajes que toman el aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, aquí el candelero realmente no representa a Cristo. Es más bien una representación del Espíritu Santo, y a esa conclusión hemos llegado a través de algunos pasajes bíblicos. Leamos el de Zacarías capítulo 4 versículos 2 al 6, en donde se nos dice lo siguiente, hablando pues de una escena que transcurre allá en el lugar santo, ya en el templo de Zorobabel. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, el profeta, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces, hemos tratado, obviamente, que en sus celulares pues se ve pequeña esta imagen, en sus computadores debe verse un poco mejor. Está aquí una representación artística de este pasaje bíblico. Noten los 2 árboles de olivo, porque de los olivos se sacaba el aceite, se trituraban y se sacaba el aceite para las lámparas. Entonces, aquí según esta visión que tiene Zacarías, de los olivos salen 2 tubos para un depósito encima del candelero que va a alimentar las lámparas. Sigamos leyendo entonces el texto bíblico. Dice Zacarías, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, esta visión representaba el Espíritu Santo, el cual era el que estaba al frente del pueblo de Israel en su reconstrucción, en su renovación en aquellos tiempos. Así que el candelero es una representación de la obra del Espíritu Santo, como veremos a continuación. Hay varios pasajes en donde se menciona justamente el candelero y tiene diferentes significados. Vamos a leer lo que menciona Apocalipsis 11, versículos 1 al 4. En este capítulo se habla de dos testigos que van a sufrir una persecución, pero ya vamos a ver la interpretación. Dice Juan, el discípulo amado, en ese capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Los intérpretes de la Biblia, como en el comentario bíblico adventista, interpretan que esto de tomar la caña y de medir significa la parte de la reconstrucción del templo. Seguimos leyendo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Nótese que aquí se menciona dos olivos y dos candeleros. Vamos entonces a la interpretación. Pero el patio que está fuera del templo, vamos al anterior, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. En el templo de los tiempos de Jesús, que se llama el templo de Herodes, había varios patios en el atrio del templo, era un templo muy grande. Entonces, bien adentro estaba el patio de los sacerdotes. Después seguía el patio de las mujeres, hasta donde ellas podían llegar. Después venía entonces un patio para todos los varones y un patio que tenía una pared divisoria para los gentiles. Los gentiles no podían pasar de ahí porque han descubierto arqueológicamente una placa que estaba en varios idiomas, en arameo, hebreo y griego, que decía, el que traspase esta pared perecerá, será muerto. Así que todo gentil, todo el que no era judío, llegaba solo hasta un patio de entrada. Por eso dice aquí, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, dando a entender ya en la parte profética que habrá gente que rechaza la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que sigue diciendo. Y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, los infieles, los gentiles, los llama aquí gentiles, hollarán la ciudad santa, quiere decir el pueblo de Dios, 42 meses. Ya estudiamos en un tema anterior que 42 meses, si lo multiplicamos por 30 días, nos da 1260 días o años proféticos. Por eso sigue diciendo, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, ¿qué era vestirse de cilicio? Cuando las personas en los tiempos bíblicos
tenían un luto, tenían una situación de angustia, tenían un dolor muy grande, una tristeza muy profunda, algo no salió bien, un momento de arrepentimiento por algo grave que se hizo. Entonces se sentaban sobre un montón de arena y ceniza y se rasgaban las vestiduras, rompían sus vestidos y se echaban en la cabeza esa ceniza, se llama silicio o arena mezclada con ceniza, le echaban en la cabeza y le recorría todo el cuerpo. Quedaban, ya se pueden imaginar, todos llenos de ceniza y de arena, sentados sobre un montón de ceniza y arena en señal de dolor, de angustia, de arrepentimiento, de tristeza, de luto. Entonces dice, mis dos testigos por 1260 días estarán vestidos de silicio. En la profecía que estudiamos de tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días, que es lo mismo, 1260 años, es el tiempo cuando la verdad fue echada por tierra y es la supremacía papal que entierra las verdades, que entierra la palabra de Dios desde el año 538 hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte envía al general Berthier a Roma con un escuadrón de soldados y ponen prisionero al Papa y se lo llevan a Francia, en donde un año después muere el Papa. La Iglesia recibe lo que llama Apocalipsis 13, la herida de muerte. Pero ya sabemos que en 1927 Benito Mussolini le entrega otra vez unos territorios en Roma al obispo de Roma, lo que llama el Vaticano, el Estado del Vaticano como un país con todas las de la ley, y la herida es restaurada. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por la descripción que sigue haciendo en Apocalipsis, entendemos que los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, que es fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice, son los dos olivos, los dos candeleros. Ya dijimos que justamente el candelero representa la obra del Espíritu Santo y la Santa Biblia es el producto de la obra inspiradora del Espíritu Santo sobre los 40 hombres que fueron utilizados para escribir la palabra de Dios. Entonces, durante ese tiempo, la Biblia estuvo encarcelada, la verdad echada por tierra. Y estos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, estuvieron de luto, estuvieron en tristeza, pero el Espíritu Santo seguía ahí sosteniendo su santa palabra. Vamos a leer ahora otra visión en la que se ve candeleros, para que veamos un cuadro completo de lo que representa el candelero en la Biblia. Esta vez de Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer los versículos 12, 13 y 20. Y reza en la siguiente manera el texto bíblico. Dice Juan, el discípulo amado, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta visión fue cuando Juan ve a Cristo Jesús caminando entre los candeleros, que son las 7 iglesias del Asia Menor. Y por la descripción que da el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vemos que estas 7 iglesias están en un orden como si uno fuera de paseo, de turista, están en ese orden geográfico del Asia Menor que hoy es Turquía.
esas 7 iglesias o 7 ciudades donde hubo congregaciones cristianas también simbolizan 7 periodos de tiempo de la historia de la iglesia. Y nosotros estamos en el último, que se llama la Odisea. Cada una de esas iglesias o cada uno de esos periodos de tiempo identifica la experiencia de la iglesia cristiana en esas épocas del tiempo. Ahora bien, nótese, en la visión de Zacarías, el candelero representa el Espíritu Santo. En la visión entonces, ahora que leímos de los 2 testigos de Apocalipsis 11, representan el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios enunciada por el Espíritu Santo. Y aquí representa a 7 iglesias o 7 periodos de tiempo de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, en donde el Espíritu Santo ha jugado un papel importantísimo. Es el representante de Jesús. Jesús ha estado todo el tiempo al cuidado de su iglesia en la persona del Espíritu Santo. Entonces, esta es la manera como se representa el candelero en distintos tópicos de la Escritura. Veamos una última visión, que es la visión del cielo, del santuario celestial, el cual fue representado por el santuario que edificó Moisés. Apocalipsis 4, vamos a ir al capítulo 4 y el versículo 5. Dice Juan en lo que él vio, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Sabemos siempre nosotros que quien está sentado en el trono es el Padre, siempre el Padre. Salen relámpagos, truenos y voces. Son escenas de gloria, de una gloria impresionante, tremenda, y él la describe como relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y de una vez aclara y dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nótese pues el número 7 cómo juega aquí. Ya todos nosotros sabemos que el número 7 implica completo, total, maduro, pleno. Ese es el significado en griego. Entonces, es la plenitud del Espíritu Santo representado en 7 lámparas de fuego. Nótese que en el trono es el Padre. Delante del Padre está el Espíritu Santo representado en 7 lámparas de fuego o los 7 brazos del candelero. Así que por eso sabemos que el candelero representa el Espíritu Santo. Pero más interesante es ver lo que dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono, donde está el Padre, y de los 4 seres vivientes. Ese es otro cuadro que, obvio, hoy no puedo explicarlo porque no es el tema, pero algún día será. Y en medio de los ancianos, porque hay 24 tronos de 24 ancianos que representan la eternidad, la vida eterna, estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado, como acuchillado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nótese, en el trono el Padre, delante de él 7 lámparas, el Espíritu Santo, y ahora un cordero como inmolado, Cristo Jesús. Aquí está la Trinidad, de paso, ¿no? Quiero mencionar, no es el estudio de la Trinidad, pero muchos que están en contra de la Trinidad dicen que la palabra no está en la Biblia, y correcto, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina sí. Aquí es una escena del santuario celestial, en donde aparece el lugar santísimo con el Padre, el trono, y el lugar santo con el candelero, las 7 lámparas, y aparece el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, como un cordero inmolado. Ahora, nótese que el cordero tiene 7 cuernos. Ya hemos estudiado, cuando estudiamos el altar del holocausto y el altar del incienso, que los cuernos son símbolo de poder. El poder de Dios, el poder de Cristo Jesús perfecto. 7 cuernos. Su poder es perfecto.
en su sangre, en su gracia, en su sacrificio, en todo es perfecto. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lleno del Espíritu Santo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo que viene a toda la tierra a reemplazarlo, a representarlo, a obrar con sus hijos y con su iglesia. Entonces, todos estos son los alcances del candelero en el santuario celestial y aplicado en su oficio también aquí en la tierra. En otras palabras, no nos queda la menor duda de que ese candelero o ese candelabro con sus 7 brazos es el poder perfecto de Cristo en la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la parte activa, ejecutiva de nuestra deidad, del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el que hace todo. Qué linda representación, ¿verdad? Justamente Jesús prometió que él se iba a ir, pero iba a dejar un reemplazo. Leámoslo en lo que él dijo en Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el griego se utiliza la palabra parácletos. De ahí viene la palabra paralelo, que quiere decir en griego al lado de unas líneas paralelas, quiere decir que una va al lado de la otra, con las cuerdas de la electricidad. Paralelo. El parácletos, el que está al lado mío. Entonces los traductores han puesto el consolador, para que esté con vosotros para siempre. Eso no iba a ser por unos años. El Espíritu de verdad, claro, ¿cuál es ese parácletos? El Espíritu de verdad, Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué lindo el Señor. Hizo provisión para nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso es Jesús. Nos dejó su reemplazo. Se iba a ir, pero por eso dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. En esa persona maravillosa del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos y amigos, esa es una realidad. Con justa razón, Pablo, por inspiración de Dios, del mismo Espíritu Santo, en 1 Corintios 3, 16 y 17, escribió lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios, lugar santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El candelero está en el lugar santo y nosotros somos un lugar santo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Qué comparación! ¡Qué desafío para nosotros! Representamos el lugar santo, en donde está el candelero, en donde está el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo recibo el Espíritu Santo? Cuando yo creo que soy un pecador y que Jesús murió por mí y es mi Salvador. La palabra de Dios dice que yo recibo el Espíritu Santo. Cuando Él comienza a hacer esa obra maravillosa y transformadora en mi vida, yo pido el bautismo por agua para declarar públicamente que Dios me ha salvado, que Jesús mi Salvador, que el Espíritu Santo me está transformando y soy bautizado con el Espíritu Santo y comienzo una etapa de mi vida que se llama la santificación, que es mi experiencia diaria con el Espíritu Santo, perfeccionando mi carácter hasta que llegue a ser semejante al carácter de Jesús. Más adelante en el capítulo 6 de la misma epístola, 1 Corintios, el capítulo 6, se dice ya muy concretamente el significado de este pasaje que acabamos de leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Templo del Espíritu Santo.
Ay, ese candelero ya no está en el lugar santo. Ya no existe lugar santo en la tierra. Está en el cielo, pero Jesús lo dejó para que morara en nosotros. Tenemos un candelero dentro de nosotros. El candelero original, el real, el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y alguien me dirá esta noche, ¿cómo hago yo para tener el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para ser yo lleno del Espíritu Santo? De Eventos de los Últimos Días, en su capítulo 12, que habla sobre la lluvia tardía, hemos extractado el siguiente párrafo que es supremamente elocuente. El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida, anoten, hay un sí condicional. Si se le da la bienvenida, ven como a un huésped honrado. Los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. ¿Qué secreto revelado acá para ser completos en Cristo? Invitar al Espíritu Santo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. ¿Y cuál es esa obra? Pensamientos santos, afectos celestiales, el amor puro y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. ¡Qué belleza! Esa es la obra del Espíritu Santo que tanto anhela, que tanto desea hacer en cada uno de nosotros. Y un párrafo final, Evangelismo, página 508. Esto es definitivo. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Ah, sí, la lluvia tardía. Claro, cuando salgan las leyes dominicales va a venir un derramamiento especial del Espíritu Santo. Pero, tenía que surgir un pero es el privilegio de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, tenerlo ahora mismo, hoy, esta noche. ¿Cómo? Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Ay, mis amigos y hermanos, qué secreto revelado más hermoso. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Buscadlo, orad por él, pedidlo, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Es nuestro privilegio tenerlo ahora mismo. Aquí no dice mañana, pasado mañana, la otra semana, el día de la cena del Señor. No, es ahora mismo, en este momento. Si usted silenciosamente en oración pide que ese Espíritu Santo lo llene totalmente, Él lo hará, porque ese es su mayor anhelo. Qué privilegio, qué herencia nos dejó Jesús. Tener ese candelero dentro de nosotros, de 7 brazos, de perfecto poder, de perfecta gracia, de perfecto perdón. Mis amigos queridos y mis hermanos, aquí nos queda esta linda enseñanza, esta preciosa enseñanza de nuestro candelero. Ya no existe. No, como símbolo, no, realmente. Y vive en nosotros. Qué maravilloso. Hagamos cuenta que Jesús está esta noche al terminar nuestra charla de hoy. Y Él dice, quiero morar en ti. Como una súplica, ¿no? Quiero pasar la eternidad contigo. Pide cada mañana mi Santo Espíritu. ¿Qué me respondes? ¿Lo quieres o no? Yo sé que todos deseamos experiencia, la experiencia espiritual máxima con el Espíritu Santo.
que así sea. Acostumbramos orar siempre al final, pero yo siento deseos de orar en este instante. Padre, qué preciosa es tu palabra, qué preciosas las enseñanzas del santuario, qué lindo que deseas que dentro de nosotros haya un candelero real. Espíritu Santo, te necesitamos, te queremos, te deseamos, te entregamos el control de nuestras vidas. Perfecciona esta obra que has comenzado en nosotros. Queremos muy pronto ver el rostro de Jesús y vivir eternamente con Él, con el Padre y contigo, Espíritu Santo. Hazlo. Hoy te lo suplicamos y lo pedimos en el nombre que hace posible que así sea. El nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos entonces la posibilidad de que si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto al tema de hoy, pues lo pueda formular. Abra su micrófono y formule su pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte? Será bien recibido. Bien, parece que nos ha dejado muy pensativos o muy inspirados el tema de esta noche. Y antes de que nos vayamos, entonces, como ya hicimos la oración, los invitamos al tema de dentro de una semana, que será justamente la mesa de los panes. También tiene unas lecciones preciosísimas. La mesa de los panes el próximo domingo a las 7 de la noche. Gracias, pastor, muy amable por esta